¿Alguna vez miraste un coche y pensaste, eso no debería ser rápido? ¿Y aún así lo era? Un coche extraño, mal proporcionado, feo incluso. Un coche que visualmente no inspira respeto, no promete velocidad, no parece peligroso. Y sin embargo, cuando aceleraba, dejaba atrás a máquinas mucho más bonitas, más admiradas y, en teoría, mucho más deportivas. Durante los años 50, 60 y 70, Detroit no solo construyó coches hermosos, también construyó auténticos monstruos escondidos en carrocerías incómodas, exageradas o directamente difíciles de mirar. Coches que parecían errores de diseño. Coches que dividieron opiniones. Coches que muchos se avergonzaban de admitir que les gustaban. Pero todos tenían algo en común. Eran mucho más rápidos de lo que su apariencia permitía imaginar. Abróchate el cinturón, porque algunos de los coches más incómodos de mirar fueron auténticos cohetes sobre ruedas. 1963 a 1964, Pontiac Tempest. Si alguien te mostrara este coche sin contexto, jamás pensarías en velocidad. El Tempest de principios de los años 60 parece casi frágil. Proporciones extrañas, diseño tímido, una silueta que no impone respeto ni intimida a nadie. Para muchos era simplemente raro. Para otros, directamente feo. No tenía la presencia de un muscle car. No tenía líneas agresivas. No parecía hecho para correr. Y precisamente por eso, engañaba a casi todo el mundo. Pontiac creó el Tempest como un experimento técnico. Tenía soluciones poco comunes para la época, como una arquitectura distinta y un enfoque más ligero que el de otros coches americanos. Visualmente, eso se traducía en un coche que parecía más pequeño, más débil y menos serio que sus rivales. Pero debajo de esa apariencia incómoda había una sorpresa. En sus versiones más potentes, el Tempest podía montar un V8 de más de 300 caballos de fuerza, cifras absolutamente inesperadas para un coche con esta imagen a principios de los años 60. No era un coche que rugiera visualmente. Era un coche que atacaba cuando nadie lo veía venir. En línea recta podía acelerar con una contundencia que dejaba en evidencia a coches mucho más grandes, más bonitos y más respetados. Y eso generaba una sensación muy particular, la de haber sido engañado por la apariencia. El público nunca terminó de entenderlo. Entre 1963 y 1964, el Pontiac Tempest se produjo en números relativamente modestos, especialmente en sus configuraciones más potentes. No fue un superventas, ni mucho menos un icono inmediato. Para muchos compradores era demasiado raro para amar y demasiado feo para desear. Hoy esa misma rareza es su mayor atractivo. El Tempest representa uno de los ejemplos más claros de este video. Un coche que no parecía rápido, pero que no tenía ningún problema en demostrar lo contrario. No intimidaba, no presumía, simplemente aceleraba, y lo hacía mucho mejor de lo que cualquiera esperaba. 1966 a 1969, Chevrolet Biscayne 427. Este coche es casi ofensivo de lo aburrido que parece. El Biscayne no fue diseñado para gustar, fue diseñado para cumplir. Líneas simples, ausencia total de ornamentos, una silueta que parecía hecha para desaparecer en el tráfico. No parecía rápido, no parecía especial, no parecía peligroso. Y precisamente por eso era el coche perfecto para engañar a cualquiera. Durante la segunda mitad de los años 60, mientras Chevrolet llenaba las calles de muscle cars llamativos, decidió permitir algo completamente fuera de lugar: instalar uno de sus motores más serios en el sedán más básico de su catálogo. Bajo ese diseño absolutamente anodino, el Biscayne podía montar el V8-427, un Big Block capaz de entregar más de 425 caballos de fuerza. Una cifra brutal incluso hoy, y casi absurda para un coche que parecía destinado a llevar familias o funcionarios, no a acelerar con violencia. En línea recta, el contraste era inmediato. El Biscayne no avisaba, no rugía visualmente, simplemente salía disparado. El 0 a 100 km por hora ocurría en torno a los 5,5 a 6 segundos, colocándolo al nivel de muscle cars mucho más famosos, pero con una diferencia clave: nadie lo esperaba. Mientras otros coches gritaban rendimiento con su diseño, el Biscayne lo escondía por completo. Y eso lo hacía especialmente incómodo, porque desde fuera parecía lento. Desde dentro se sentía brutal. Pesado, sí, pero empujado por una fuerza que no tenía ningún derecho a estar ahí. No era un coche que buscara aplausos, era un coche que ganaba sin ser visto.
Hoy, el Biscayne 427 es considerado uno de los sleepers más extremos de la era clásica americana. No por su estética, sino por la contradicción que representa. Uno de los motores más violentos de Chevrolet, instalado en uno de los coches más visualmente irrelevantes jamás producidos por la marca. Feo, anónimo, ridículamente rápido. Exactamente el tipo de coche que define este video. 1968 a 1969, AMC AMX 390. Este coche parecía rápido, pero no parecía correcto. El AMX siempre dio la sensación de estar mal proporcionado. Demasiado corto, demasiado ancho, con un perfil extraño que rompía todas las reglas visuales de un muscle car clásico. Para muchos, simplemente era feo, incómodo de mirar, como si alguien hubiera encogido un coche potente sin pensar demasiado en el resultado. Y aún así, cuando aceleraba, todo cobraba sentido. A diferencia de otros muscle cars más largos y estables, el AMX tenía una batalla extremadamente corta. Eso lo hacía visualmente torpe, pero mecánicamente agresivo. Cada pisotón al acelerador se sentía inmediato, casi violento, como si el coche quisiera arrancarse del suelo. Con el V8 390, el AMX entregaba más de 315 caballos de fuerza, pero lo verdaderamente impactante no era la cifra. Era cómo los entregaba. El coche reaccionaba sin filtro, sin suavidad, sin intención de ser amable. El 0 a 100 km por hora llegaba en poco más de 6 segundos, pero la sensación era más intensa que en muchos rivales más potentes. El peso contenido y el chasis corto hacían que la aceleración se sintiera nerviosa, casi peligrosa. No era un coche que transmitiera confianza, era un coche que exigía respeto. A altas velocidades, el AMX no se sentía elegante. Se sentía tenso, crudo, directo, y eso incomodaba a mucha gente. Mientras otros muscle cars combinaban potencia con una imagen heroica, el AMX parecía un experimento sin pulir. No tenía la belleza de un Camaro ni el carisma de un Mustang. Tenía carácter, y carácter en exceso. Hoy, esa incomodidad visual es parte de su encanto. El AMX representa perfectamente esta categoría. Coches que no parecían rápidos de la manera correcta, pero que en la práctica podían acelerar con una brutalidad que desmentía cualquier prejuicio estético. No era bonito, no era refinado, pero cuando salía disparado, nadie dudaba de lo que era capaz. 1970 AMC Rebel Machine. Este coche no intentaba disimular nada. El Rebel Machine era feo a propósito. Colores violentos, gráficos exagerados, una estética tan agresiva que rozaba lo caricaturesco. Incluso en una era donde los muscle cars gritaban atención, el Rebel parecía demasiado. Demasiado rojo, demasiado azul, demasiado gráfico, demasiado incómodo. Para muchos era directamente de mal gusto. Y sin embargo, detrás de ese diseño casi infantil, había un problema muy serio. AMC no creó el Rebel Machine como un ejercicio de estilo, lo creó como una declaración. Bajo ese exterior estridente se escondía un V8 390 que entregaba más de 340 caballos de fuerza, cifras que lo colocaban sin discusión en el territorio de los muscle cars más rápidos de su tiempo. En aceleración no tenía nada de juguete. El 0 a 100 km por hora se situaba en torno a los 6 segundos, y lo hacía con una brutalidad que contrastaba de forma casi absurda con su apariencia. Era rápido de verdad, directo, sin refinamiento. Lo inquietante era la sensación. Desde fuera parecía un coche de exhibición exagerado. Desde dentro se sentía como una máquina seria, pesada y contundente. Cada aceleración empujaba con fuerza, recordándote que no estabas frente a un capricho estético, sino frente a un muscle car auténtico. El Rebel Machine nunca fue elegante. Nunca quiso serlo. Mientras otras marcas intentaban equilibrar estilo y rendimiento, AMC decidió abrazar el exceso visual y respaldarlo con números reales. El resultado fue un coche que muchos rechazaron por su aspecto, pero que nadie podía ignorar cuando arrancaba. Hoy sigue siendo uno de esos coches que generan reacciones extremas. Hay quien lo considera uno de los muscle cars más feos jamás producidos. Y hay quien lo respeta precisamente porque detrás de esa estética discutible había velocidad real y carácter sin filtros. El Rebel Machine demuestra algo muy claro. A veces, el diseño feo no es un error, es una advertencia. Y lo que viene ahora cambia completamente el tono. Porque el siguiente coche no era exagerado ni agresivo.
Era serio, conservador y visualmente aburrido. 1961 Chrysler 300. Este coche no parecía rápido. Parecía importante. El Chrysler 300 de comienzos de los años 60 tenía una presencia pesada, casi burocrática. Líneas rectas, proporciones grandes y una estética que transmitía autoridad, no adrenalina. Era el tipo de coche que uno asociaba con ejecutivos, viajes largos y silencio. No con aceleraciones violentas. Para muchos era simplemente aburrido, demasiado serio, demasiado correcto. Y ahí estaba el engaño. Porque detrás de esa apariencia conservadora, Chrysler escondía uno de los conjuntos mecánicos más serios de su época. Bajo el capó, el 300 podía montar V8 que superaban con holgura los 370 caballos de fuerza, cifras que, a principios de los años 60, colocaban a este coche entre los más rápidos de producción en Estados Unidos. En carretera, el contraste era desconcertante. El Chrysler no gritaba, no se sacudía, no parecía esforzarse, simplemente aceleraba con una autoridad silenciosa. El 0 a 100 km por hora ocurría en torno a los 6 segundos. Algo difícil de creer para un coche que parecía más preocupado por la comodidad que por la velocidad. Mientras otros deportivos transmitían tensión y ruido, el 300 avanzaba con una calma inquietante. Y eso lo hacía todavía más extraño. No era un coche que buscara emociones, era un coche que imponía ritmo. A altas velocidades se sentía estable, aplomado y sorprendentemente rápido para algo tan grande y visualmente poco emocionante. Era el tipo de coche que te hacía ir mucho más rápido de lo que creías, sin que te dieras cuenta. No era feo en el sentido tradicional, era feo por sobriedad, por exceso de formalidad. Pero cuando se trataba de rendimiento, estaba muy por delante de coches mucho más atractivos y llamativos. Y eso lo convierte en una de las contradicciones más interesantes de esta lista. Un coche que parecía lento, que parecía pesado, y que, en realidad, era peligrosamente rápido. 1969 Dodge Charger Daytona. Este coche no parecía rápido, parecía un error. El Daytona fue tan visualmente extremo que incluso en 1969, mucha gente lo consideró directamente ridículo. Un morro alargado como un cono, una enorme ala trasera elevada y una silueta que parecía más un prototipo de túnel de viento que un coche para la calle. No era elegante, no era equilibrado, no era bonito, era incómodo de mirar. Pero todo ese exceso tenía un motivo muy claro: la velocidad absoluta. Dodge no diseñó el Daytona para agradar al público, lo diseñó para ganar. Cada centímetro de su carrocería estaba pensado para reducir resistencia y aumentar estabilidad a velocidades que otros coches de producción simplemente no podían alcanzar. Y funcionó. Con motores V8 que superaban los 425 caballos de fuerza, el Daytona no solo era rápido en aceleración, era aterrador en alta velocidad. Fue el primer coche de producción en superar los 320 km por hora, una cifra que, incluso hoy, sigue imponiendo respeto. Lo inquietante no era solo la velocidad máxima, era cómo se sentía. Mientras otros muscle cars empezaban a volverse inestables a ritmos elevados, el Daytona se plantaba en el asfalto con una seguridad casi antinatural. El morro alargado cortaba el aire. El enorme alerón mantenía el eje trasero pegado al suelo. El coche parecía diseñado para ir rápido, todo el tiempo. Y visualmente eso lo convertía en una anomalía total. Parecía demasiado, exagerado, desproporcionado. Pero cada una de esas decisiones feas tenía una función clara. El Daytona no era feo por descuido, era feo por obsesión técnica. En la calle mucha gente no sabía qué estaba mirando. En la pista nadie podía ignorarlo. Hoy el Charger Daytona es uno de los coches más divisivos de la historia americana. Para algunos, una aberración estética. Para otros, una obra maestra funcional. Pero hay algo indiscutible. Fue tan rápido que obligó a cambiar las reglas. Un coche tan feo que terminó siendo demasiado rápido incluso para su propia época. 1963. Studebaker Avanti R2. Este coche parecía venir de otro planeta. El Avanti no encajaba en Detroit. No seguía las reglas. No respetaba proporciones clásicas. No tenía cromados excesivos ni líneas musculosas. Para muchos simplemente era feo. Demasiado extraño. Demasiado diferente. En una era dominada por aletas, parrillas enormes y diseños agresivos, el Avanti parecía casi europeo. Bajo, liso, con un frontal sin parrilla tradicional y una silueta que confundía tanto a compradores como a concesionarios. Pero lo verdaderamente desconcertante no estaba en el diseño.
estaba en lo que hacía cuando aceleraba. En su versión R2, el Avanti escondía un V8 equipado con compresor, capaz de entregar cerca de 290 caballos de fuerza. Puede que el número no suene descomunal frente a big blocks posteriores, pero el contexto lo cambia todo. El Avanti era más ligero, más aerodinámico y mucho más eficiente a alta velocidad que la mayoría de sus rivales. El resultado era inquietante. El 0 a 100 km por hora se situaba alrededor de los 7 segundos, pero lo realmente impresionante era lo que ocurría después. Mientras muchos muscle cars empezaban a perder empuje, el Avanti seguía acelerando con una facilidad casi antinatural. A altas velocidades era uno de los coches de producción más rápidos del mundo en ese momento. Y todo eso sin parecer rápido. No rugía visualmente, no intimidaba, no prometía nada. Desde fuera parecía un experimento de diseño extraño. Desde dentro se sentía preciso, estable y peligrosamente rápido. El Avanti no fue rechazado por ser lento, fue rechazado por no parecer americano. Hoy, esa misma rareza lo convierte en una de las piezas más fascinantes de su época. No solo porque era rápido, sino porque representó una forma distinta de entender el rendimiento. Menos músculo visual, más eficiencia real. 1970 Plymouth Road Runner Superbird. Este coche no parecía real. Parecía una caricatura llevada a la calle. El Superbird es, para muchos, uno de los coches más feos jamás producidos en Estados Unidos. Un morro interminable, una gigantesca ala trasera elevada y proporciones tan extremas que resultaban casi ofensivas para quien esperaba un muscle car normal. Incluso hoy provoca reacciones inmediatas. O lo amas, o no puedes creer que alguien haya aprobado su diseño. Pero, una vez más, la fealdad tenía un propósito. El Superbird no nació para gustar. Nació para ser rápido. Y lo fue de una forma casi obscena. Bajo esa carrocería absurda, Plymouth instaló motores V8, que superaban los 425 caballos de fuerza, incluyendo el legendario 426 Hemi. Pero más allá de la potencia, lo que hacía verdaderamente especial al Superbird era su eficiencia aerodinámica. Todo ese diseño extraño estaba pensado para una sola cosa: mantener el coche estable a velocidades imposibles para la mayoría de sus rivales. En la práctica, el Superbird podía alcanzar más de 300 km por hora, cifras que lo colocaban en un territorio completamente distinto al de los muscle cars tradicionales. En línea recta era brutal. En alta velocidad era implacable. Mientras otros coches luchaban contra el aire, el Superbird lo atravesaba. Y lo hacía, viéndose así. Eso fue demasiado para el público. Muchos concesionarios no sabían cómo venderlo. Muchos compradores no querían verse asociados a algo tan extraño. Y el resultado fue un coche incomprendido desde el primer día. Pero el tiempo tiene una forma curiosa de ajustar cuentas. Hoy, el Superbird es considerado una de las máquinas más extremas jamás homologadas para la calle. No por su belleza, sino por su honestidad brutal. Cada línea absurda existe por una razón. Cada elemento exagerado responde a una obsesión: ir más rápido que nadie. El Superbird es la definición perfecta de este video. Feo, exagerado, ridículo para algunos, y aún así, un auténtico cohete sobre ruedas. Después de ver todos estos coches, hay algo que queda muy claro. La velocidad no siempre viene envuelta en belleza. Muchas veces llega disfrazada de errores de diseño, de proporciones extrañas, de decisiones que incomodaron a todo el mundo. Menos al cronómetro. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos coches feos te sorprendió más por su velocidad? ¿El que parecía frágil, el que parecía aburrido o el que parecía directamente absurdo? Déjalo en los comentarios porque cada respuesta dice mucho sobre cómo entendemos la pasión por los coches clásicos. Y si te gustó este recorrido por las contradicciones más incómodas del automóvil americano, te recomiendo ver el video que aparece en pantalla. Ahí hablamos de las pickups clásicas más raras de los años 50 y 60. Camionetes que nadie entendió. Ideas adelantadas a su tiempo. Máquinas extrañas que hoy se han convertido en auténticas leyendas ocultas. Haz clic y continúa con nosotros este viaje por el lado más extraño, incomprendido y fascinante de la historia del automóvil americano. Nos vemos en el próximo video.